Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Primer programa del año, estamos sumamente contentos, alegres, felices de lo que representa este 2025. Es la oportunidad de ser mejores versiones de nosotros. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? El día de hoy me acompaña un gran amigo, una persona a la que he aprendido mucho y pues es abogado, es analista en seguridad, Max Morales. Muchas gracias por estar aquí, Max. Gracias. Agradezco mucho la invitación y sobre todo la presentación inmerecida, pero... Lo es. Fíjate, Max, que hay varias cosas que me llaman la atención, porque este año es difícil. Difícil más que nada por las declaraciones que han calentado en forma horrible lo que esperamos, ¿no? Por un lado, Trump ya mencionó que iba a hacer una guerra iban a ser considerados los carteles también terrorismo y entonces va a combatirlos. Pero no solo eso, sino que a nivel mundial hay amenazas de Rusia, hay amenazas de Ucrania, lo que está pasando en Israel. De repente dices, híjole, no hay forma de cambiarle el año como si fuera televisor, ¿no? Y programarlo para el 2030 y quitarnos de esto, o que se vaya Trump, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que podríamos empezar a hacer un análisis en perspectiva política. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer, lo dices muy bien, estamos iniciando dos periodos importantes, uno para México y otro para Estados Unidos. Y en este caso, aunque son dos periodos, prácticamente uno ya empezó hace 3 meses, uno está por empezar a finales de este mes. Tenemos que hacer una referencia, pero en 3 puntos de vista. El primero, el primer periodo de gobierno de Trump con Andrés Manuel López Obrador, que tenemos que hacernos referencia porque va a influir mucho en lo que viene. Y el segundo sería entre esta naciente era de la presidenta Sheinbaum con el segundo periodo de gobierno de Donald Trump. ¿Por qué así la diferencia? Tendríamos que analizar primero, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, era un político que ingresa con un nuevo proyecto político para la nación, que era la 4T, y en el caso de Trump, ser un empresario que llega o accesa a ser presidente de uno de los principales países en el mundo, que su política era más bien imperialista política, por llamarla de una forma, ¿no? Porque era un político encumbrado, era un empresario encumbrado que empezó a ser, y los dos demasiado protagónicos. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo Donald Trump cuando ingresó? Pues obviamente hubo una agresión directa, una agresión comercial directa a México en la parte comercial. Incluso hay que recordar, se estuvieron imponiendo algunos aranceles con el pretexto también de China. En ese momento hubo un endurecimiento estricto sobre la cuestión de migración. Obviamente no teníamos el problema directo con las drogas, pero esa parte de la migración hay que recordar que él mandó cerrar la frontera norte y obviamente también la frontera sur. Nos creó un problema interno que no teníamos, en el sentido de ser en ese momento trampolín de la droga, a ser prácticamente una alberca donde se nos consume
o se empezó a consumir más la droga en México y a incrementarse la narcoviolencia en el país en términos generales. Obviamente en ese periodo de 6 años que acaban de terminar el año pasado con Andrés Manuel López Obrador, pues el país no fue el mismo. Aun cuando él cumplió una parte de sus proyectos, el AIFA y el Tren Maya, y obviamente fue en términos generales, tuvo otro de sus éxitos o que lo llevaron a que su proyecto se consolidara, fue el estar repartiendo e incrementando subsidios, sobre todo a la parte del pueblo, y eso le permitió pues que su proyecto se volviera a repetir ahora en el periodo de la actual presidenta Sheinbaum, pero con grandes diferencias. Ya en este segundo modelo de proyección entre Donald Trump, que a pesar de que todavía no empieza formalmente su presidencia, ya desde hace un par de meses, desde que se supo ganador, pues ha estado influyendo incluso dentro de la política, sobre todo mexicana, con las advertencias, para poderlo decir así, de que él va a cumplir parte de las promesas que hizo de campaña, como era otra vez el endurecimiento en la parte de migración. Insiste en que se debe reactivar la parte de más edificación de los muros migratorios. Amenaza no solamente con endurecer las reglas, sino hacer expulsiones de tipo masivo de los migrantes. Amenaza también con la cuestión de imposición de aranceles si no se ajustan también a los intereses económicos del proyecto comercial de Trump. Hay un endurecimiento muy fuerte, sobre todo que es tal vez lo que le teme esta nueva administración, porque quiere hacer una imposición sobre cuestiones de considerar como narcotraficantes a los carteles mexicanos, que eso sería una presión de índole político internacional muy fuerte. ¿Narcotraficantes o terroristas? Terroristas a los carteles mexicanos. Fue un lapsus ahí que se dio, pero esa ya con la sola insistencia, hay que ver que esto no se tenía en el primer periodo de gobierno de Donald Trump, porque en su momento la primera administración de la 4T, aunque tenía problemas de inseguridad a nivel nacional, podríamos decir que, a lo mejor viéndonos un poco cortos, era del 40-45% del control de la delincuencia organizada en todo el territorio, y lamentablemente terminó, para la estadística norteamericana, con que 24 de los 32 estados mexicanos, es decir, el 75% de los estados, pueden ser considerados narcoestados o estados fallidos, con una injerencia en la política interna de los carteles de hasta un 75%. Narcoestados, o estado fallido. Para la gente que nos está viendo, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, lo que pasa que cuando se refiere uno a ese tipo de narcoadministraciones, es que los delincuentes tienen el control territorial de los estados a los que el gobierno local pues depende en mucha injerencia, porque están comprometidos o los gobernadores o las presidencias municipales, ¿no? Las principales autoridades siguen los lineamientos bélicos que les implican estos carteles, es decir, donde realmente quien gobierna de facto son los intereses del narcotráfico. Entonces vemos estados demasiado comprometidos. Para mucha gente incrédula, pues podríamos citar nada más parte de esos 24. Morelos,
Guerrero, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, digo, nada más, y los tenemos prácticamente contabilizados, son 24 de 32. Entonces, obviamente que para las autoridades actuales no lo quieren reconocer, pero lo están sufriendo. Por ejemplo, ahorita, les digo, todavía no empieza prácticamente oficialmente la nueva presidencia de Donald Trump, y ya con las solas amenazas que hace en sus redes sociales sobre lo que él espera imponer en los primeros días de gobierno, estamos viendo que en estos primeros 100 días de esta nueva administración de continuidad, pues se ha incrementado más todavía la narcoviolencia. Ahorita no teníamos este problema tan severo, por ejemplo, de inseguridad en Sinaloa, en Guerrero. Empieza con la cuestión todavía de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Puebla, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, esa guerra interna que se está dando en Sinaloa, más de 600 muertos, más de 500 desaparecidos o que están levantados, porque ese es el término, en estos narcoestados, donde el modelo de inseguridad que se vive en el estado es ahí donde se cobra 4 tipos de extorsiones, yo les llamo más reales que virtuales, que es el derecho de piso, el derecho de paso, el derecho de peso y el derecho de protección. Son narcoextorsiones que las cobra el cártel que domina en la región. Entonces, aquí ahorita en Sinaloa, pues lamentablemente en estos 3 meses han sido 3 meses de guerra interna entre 3 grupos, no entre 2, entre 3 factores de gobierno. Por un lado, 2 que están peleándose con un tercero, los mayos, uno de la parte de los mayos y otro grupo conformado por los chapitos y por el gobernador del estado. Porque ellos 2 teóricamente son los que entregaron al Mayo Zambada, ¿no? Y lo que generó esta lucha entre estas 2 facciones que eran del mismo cártel. Y el cual insiste en que él puede controlar el Estado, y pues realmente los tienen sumergidos realmente en esta problemática de violencia extrema, y que ya nos está costando, por ejemplo, 2 advertencias internacionales por parte de Estados Unidos de alertas de que los conciudadanos norteamericanos se abstengan de venir en estos estados ahorita en conflicto bajo su riesgo, ¿no? La administración pasada llegamos a tener alrededor de 8 o 10 de estas restricciones diplomáticas, y ahorita apenas en estos 100 días ya tenemos 2. No empiezan bien las relaciones entre México y Estados Unidos. Terminaron mal en la administración pasada, conflictos con el embajador que está por irse, conflictos con las agencias, sobre todo con la gente de la DEA, que terminó en expulsión de algunos de sus miembros, conflictos en declaraciones, incluso las advertencias también se están tomando como una circunstancia de ofensa diplomática, ¿no? En el sentido de que nuestras autoridades están hablando de cierta independencia y insubordinación, ¿no? Hacia los proyectos que todavía, como les digo, no están ni siquiera, entran en funciones y ya nos están alterando la convivencia social. Y
por otro lado, pues ellos también están en su derecho de poder cumplir en su territorio y hacer las modificaciones que, como aquí se han hecho, por ejemplo, desatendieron las peticiones o las observaciones que hizo el anterior embajador de Estados Unidos sobre la reforma judicial, pero sí les molesta lo que están planeando hacer en Estados Unidos para proteger sus intereses, sobre todo por el gran tema que les está causando la producción del famoso fentanilo como un problema de salud pública que realmente les está preocupando porque está afectando, y si es una droga que realmente es una droga no nada más de recreación o de como podrían ser otras, ¿no? Que sirvan para cierta diversión, es una droga prácticamente de exterminio, ¿no? Donde no se tiene ese control ahorita y está causando, quien se hace adicto a ese tipo de droga, pues tiene sus meses o sus días contados. Entonces eso es lo que le está preocupando a las autoridades de Estados Unidos, y el combate a estos grupos que como es una droga sintética, ¿no? Es de muy fácil producción y también fácil hacerse adicto. Y quienes la están produciendo pues son los carteles mexicanos, y por eso es la intención también de ellos de poner un freno. El problema para ellos también es que como es una primer potencia y con ánimos imperialistas, pues creen que le pueden dar a sus leyes un efecto de extraterritorialidad internacional, ¿no? Si ellos consideran que se debe de tomar en cuenta que los carteles mexicanos sean considerados como de terrorismo, pues ellos se sienten facultados para poder hacer más lo que aquí conocíamos como operativos en caliente, ¿no? Y el operativo en caliente te permitía, era la costumbre un poco internacional de perseguir al delincuente aunque tuvieras que cruzar teóricamente la línea divisoria internacional, con efectos de combatir o detener al delincuente o abatirlo y regresarte a tu país. Es decir, no con ánimos de quererse apoderar del territorio, ¿no? Pero pues tenemos otras leyes, por ejemplo, después del 2001, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, que en Estados Unidos salió una ley que decía que en cualquier parte del mundo donde algún norteamericano fuese secuestrado, tenía la facultad o el derecho de pedir la protección del FBI, y esa norma ya se aplicó en México, obviamente con la tolerancia o con la anuencia de las autoridades. Lo más reciente que vimos, por ejemplo, fue el caso de la gente de los Levarón, donde intervinieron para la parte de investigación y todo, pero también lo que se dio en Tamaulipas y en Nuevo León con los secuestros de algunos connacionales norteamericanos, donde fue tal la participación del FBI que hubo recompensas y que de inmediato, en menos de 1 o 2 semanas, se resolvió ese problema. Pero no lo resolvieron las autoridades locales. Fueron la misma delincuencia organizada, los carteles, los que de inmediato ellos sacaron narcomantas, fijaron su posición social. Ellos detuvieron a los responsables y los entregaron a las autoridades con tal de que no se calentara la plaza. Entonces, esa dualidad o esa imposición, lo que no se quiere es reconocer oficialmente, pero se ha dado. Entonces, estos primeros días que apenas van a comenzar, ya comienzan con una problemática de facto real, que si no se aplica y si no se tienen las medidas adecuadas, pues puede hacerse más grande la brecha en el sentido del alejamiento de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, que como vecinos y como socios comerciales realmente
a los que realmente nos debe interesar más es a los mexicanos, para tratar de conservar fuentes de trabajo, tratar de lograr la pacificación de algunas de las entidades que lamentablemente ahorita pues siguen controladas por la delincuencia organizada, y donde no se ha tenido el éxito, o lamentablemente no se ha querido tener una decisión de frenar en ese sentido. Bueno, pretenden que con la presencia armada de más elementos, la sociedad, por ejemplo, los grupos antagónicos se van a espantar, pero ya no. Eso era tal vez antes. Antes se decía, ahí viene el ejército, y los grupos antagónicos, los grupos delincuenciales, lo primero que hacían era frenar su actividad y parar. Ahora no. Los últimos, tal vez desde la mitad del sexenio pasado, ya enfrentan directamente al ejército, ya lo emboscan, ya matan a militares de alto rango. Ya no hay ese respeto que antes se tenía. Y ahorita, pues, lamentablemente, en mi concepto personal, al no separar del cargo a este gobernador en Sinaloa, están provocando realmente, innecesariamente, tener a ese estado, pues realmente en una guerra interna, en una guerra, aun cuando se dice que es entre grupos antagónicos, pues quienes más resienten ese daño es los propios habitantes, ¿no? Entonces, tienen o sea, a mí se me ocurre, tal vez en mi opinión personal, que deberían de invitar las autoridades, sobre todo la presidenta, invitar a este gobernador, uno, a que solicite una licencia temporal para que se destensen las cosas, o invitarlo, como se hacía en otras administraciones, invitarlo a colaborar como embajador en otra parte, para destensar ese pleito innecesario entre estos grupos, y solamente así tal vez el Estado podía destensarse y todo, ¿no? Pero ahorita tendremos que esperar un par de días, un par de semanas que faltan, para ver realmente de qué manera se hacen cumplir o se hace valer por parte del presidente Trump realmente cuál va a ser la prioridad de prioridades a la que él le va a querer poner interés. Lamentablemente para México, en este principio de año, pues se dan actos de terrorismo local en Estados Unidos, ¿no? Al fin y al cabo es terrorismo, claro, ¿no? Y entonces, si se concatena un poco con lo que está pasando, aunque es generado por unas posturas también en lo personal, por una injerencia militar que no le correspondía realmente participar, porque dicen que quieren la paz, pero al mismo momento pues hacen donaciones o hacen incremento de material bélico para que se sigan peleando, o participan innecesariamente en lugar de abstraerse de ese problema entre dos países en la parte europea. Siguen manteniendo ahí a sus Andrés como el que le está soplando al comal, al anafre, ¿no? Y realmente ahorita estamos como para resolver los problemas que tenemos, sobre todo de inseguridad, de paz social. Lamentablemente los números, estamos ante la peor crisis de inseguridad de los últimos 5 sexenios. Pero hay varias cosas que me llaman de la atención de lo que tú estás comentando. Las circunstancias no son las mismas, porque bien que mal, Andrés Manuel llegó con un bono popular excesivo, ¿no? Tenía fondos, tenía fideicomisos, tenía dinero del cual disponer, tuvo posibilidad de hacer proyectos, etcétera, gastarlo, etcétera. Y obviamente no estábamos viviendo la inseguridad que estamos viviendo actualmente. Entonces, eran otras condiciones. Tienes razón, Trump quizá no sabía o estaba tomando por primera vez el puesto. Ahora ya sabe de lo que es capaz.
entonces ya llega confiado en lo que puede hacer, se han incrementado las cosas, desafortunadamente somos el socio comercial número 1, pero también somos un socio incómodo, ¿no? O le está resultando bastante incómodo, las declaraciones públicas a nadie le ayudan, y las circunstancias mundiales mucho menos, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo realmente es una expectativa pues inquietante, ¿no? Sí, digo, y sobre todo, a ver, ¿por qué nos debe preocupar tanto? Porque, como decía un político, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Claro. Entonces, lamentablemente en otros países que también tienen problemas internos en su política de gobierno y todo, no están tan pegados a... ¿sí? Y aparte, sobre todo en el problema migratorio, que es donde Trump en su momento, en su primer periodo, obligó al gobierno mexicano a cerrar la parte de sus fronteras. Eso hizo que parte de la droga se quedara en México, se empezara a consumir, se pagaba incluso con armamento, creció la parte de la delincuencia organizada interna. Esto conlleva a estos resultados negativos de la cuestión de abrazos, no balazos, y los voy a acusar con sus mamás y este tipo de cosas, cuando aquí realmente ya él llega con un doble poder comercial, porque pues si ya era rico terminó más rico, si ya tuvo el poder político de ser un expresidente de una de las principales naciones, pues ahora sí, vuelve a repetir, ¿no? Y los dos partes de los dos eslogans principales siguen siendo los mismos. Vamos a tener que ver cuáles son las medidas que impone en esta cuestión de migración, porque nos obligaron incluso a tener que retener a la parte de la migración, en lugar de que ellos atendieran pues, a los que cruzaron ya su frontera de la forma en la que hayan hecho, legal o ilegal. Pero la cerrazón también, por ejemplo, que en México no ha podido controlar el paso de la frontera sur, que es realmente donde se filtran de otros países, ¿no? En ese sentido, habrá que ver la colaboración, que como colaboración forzada vamos a tener que enfrentar, y ese es el gran riesgo, ¿no? Porque apenas si podemos con los nacionales, ¿no? Ahora teniendo que asistir humanitariamente a todos estos migrantes que moralmente pues también tienen derecho a ver por sus sueños, o porque en sus países de origen no tienen las condiciones propias de crecimiento y respeto a derechos humanos y todo. Es un problema que vamos, está magnificado. No era, como dices bien, no es como la primera vez que pasó entre Andrés Manuel y el primer periodo de la presidencia de Trump. Aquí hay continuidad, es el mismo proyecto que deja ahora para retomar la presidenta Sheinbaum, pero es la insistencia por parte de un hombre que es doblemente más poderoso, tanto económicamente como empresario, como presidente otra vez de esta gran potencia, y pues tendremos que ver de qué manera nos hacen falta. Aquí sí yo creo que valdría la pena que gente con mucha experiencia en la parte diplomática asista al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, porque pues para eso hay mucho personal, que México tenía un reconocimiento internacional de gente que llevaba muchos años manejando la política exterior de buena manera, ¿no? Y que lamentablemente por amiguismos, compadrazgos o la gente no tenía los perfiles adecuados para estos manejos, y aquí es cuando México tiene que sacar realmente en lugar de hacer conflicto, hacer amigables composiciones políticas, ¿no? Para poder tener, por lo menos, los primeros 100 días no fueron
lo que realmente se deseaba, ¿no? No, y además, por ejemplo, también vemos lo que tú estabas comentando del personal diplomático y las sugerencias y la asesoría. Estamos viendo que no se reconoce todavía Venezuela y estamos mandando una delegación a Venezuela a ungir a Maduro, ¿no? Por otro lado, pues cuando nos señalamos, tenemos que reconocer que también estamos produciendo el fentanilo y estamos señalando a Estados Unidos que también produce fentanilo. De alguna manera son esas confrontaciones inútiles que lo único que nos pueden llevar es a mayor fricción. Y pues de alguna manera lo tiene razón en lo que estás diciendo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Somos el principal socio comercial. Muchos dicen, no, es que estamos de igual a igual. ¿Tú crees realmente que estemos en las mismas condiciones de igual a igual para el trato? No. Digo, yo creo que cuando un enfermo crónico necesita atención médica, lo primero que te dicen es, tienes que reconocer que eres un enfermo, que tienes un problema, porque si no, tú mismo te estás generando innecesariamente el retraso de tu sanación. Y aquí es igual, ¿no? O sea, no nos podemos considerar de igual a igual porque mientras ellos son un país de primer mundo, por hacer una comparación sana, somos un país en vías de desarrollo. No un país tercermundista, pero en vías de desarrollo, donde tenemos muchas cosas buenas, tenemos muchos recursos naturales, tenemos, sobre todo, el pueblo de México es un pueblo amigable, es un pueblo que trata muy bien a los extranjeros, que puede tener una muy buena relación, pero lamentablemente lo primero que hay que corregir y hay que reconocer, y es que pues se han falseado las principales cifras, ¿no? Ya el problema lo tenemos, pero lo que debemos hacer es aplicar medidas a mediano, corto y largo plazo que resuelvan los problemas. No estar echándole la culpa a los demás, no estarnos confrontando todos los días. Yo creo que somos el único país que hemos tenido los últimos 2 gobernantes donde diario salen a los medios a generar polémicas. Yo creo que eso tendría que cambiar para que así todos los días no tengamos conflictos ni con los vecinos ni con internos entre las diversas entidades, para tomar soluciones prácticas, rápidas, tener programas realmente serios y no cada mañana estar apagando fuegos, ¿no? ¿A qué fue que se llevaron al Mayo Zambada? ¿Cuál es realmente la consecuencia lógica? Bueno, mira, a toro pasado tendríamos que ver en lo personal. El concepto que yo tengo es que en materia de delincuencia organizada y sobre todo en narcotráfico, traición con traición se paga. Yo creo que lo primero que en mi concepto es que cuando cayó capturado el Chapo Guzmán, los primeros que declararon en su contra como testigos protegidos, pues fue el hermano del Mayo, el rey, y uno de los hijos, donde se ofrecieron como testigos protegidos en contra del Chapo Guzmán. Ahí realmente debieron haberse ellos hecho a un lado, incluso estando con el juez le hubieran dicho, pues ningún Zambada puede ser testigo en contra de, pues es parte del mismo grupo, somos compas, ¿no? Somos familiares y todo, y yo creo que esa parte de esa traición, pues luego la aprovecharon algunos de los integrantes, en este caso uno de los hijos, que en mi concepto se unió con el gobernador, o ese fue el pretexto de la reunión, y obviamente entregaron al Mayo Zambada, que era pues el jefe de jefes durante 5 sexenios. Era una persona intocable, ¿no? Todos los demás cayeron, desde la época de los 80s y 90s, donde prácticamente pues, Félix Gallardo, el Güero Claro. Palma, Caro Quintero, Don Neto, el mismo Chapo, todos cayeron menos él, ¿no? De alguna manera y todo, era el que controlaba todo. Ahora ya está allá, y ese también es un problema. Por eso le digo, aquí realmente yo creo que en ese sentido
ahí se generó el primer problema. Ahora hay que verlo también de otra manera. Tienen a 2 personas que van a descubrir toda la cloaca de los últimos sexenios mexicanos, Genaro García Luna y el Mayo Zambada. 2 personas que están negociando, ¿no?, su libertad futura, que se van a convertir, como ha pasado con otros integrantes de otros carteles, incluso colombianos, en testigos protegidos. Son fuente de información directa donde realmente deberían estar ahorita preocupados los políticos actuales mexicanos, porque hay alguien que les sabe su corrido, porque si son gente que estuvo en el poder directo o indirectamente en los últimos 5 sexenios, pues ellos saben de qué manera fueron favorecidos directa o indirectamente por los líderes de estos carteles, ¿no? Pero al final y al principio el ciudadano está. Y el ciudadano ha visto que a la mamá de uno de los narcos se le hizo bombo y platillo. Desafortunadamente en su lecho luctuoso. Se les ha reconocido, se les ha apapachado, se les ha reconocido también públicamente, se les ha agradecido su participación. El INE ya había señalado que había nexos en el narco, que era muy, muy difícil de verlo. Se ha dicho que la reforma judicial puede llegar a tener esos excesos de participación del crimen organizado, etcétera. Hay muchos focos rojos. Bueno, miren, no vamos a descubrir el hilo negro, pero los italianos, que eran los que se dicen ellos que estaban más avesados en todo el manejo delincuencial de las mafias, pues dicen que no puede haber delincuencia organizada sin protección oficial. Y era un conocido, ¿no?, que muchos carteles pues se veían favorecidos por los presidentes en turno, por los grupos políticos. Entonces era un secreto a voces, nada más que pues ahorita ya ese secreto a voces ya es muy difícil de cómo justificar a futuro, ¿no? Entonces, lo que era un susurro ya es un grito. Sí, ya es un grito. Entonces hay que frenarlo con pacificación, con trabajo, con resultados prácticos. Ya no se puede tener, por ejemplo, funciona o funcionó en su momento nada más por cuestión de necedad política, en que no importa que lleguen arribistas, pero que sean confiables, que sean gentes de bien. Y nos dejaron un país con muchas lagunas y con muchas cosas. Entonces, realmente aquí sobre todo en la parte diplomática, que ahorita es el gran problema que vamos a tener, ¿no? México durante muchos años también, incluso para los efectos del terrorismo internacional, México era pues una especie de país santuario, porque tenemos aquí gente que hacía terrorismo en otros países, pero desde aquí estaban controlados, ¿no? Era una especie de trato, en el sentido de que México los arropaba. Estados Unidos aquí hacía sus reuniones de pacificación con los grupos guerrilleros de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, ¿no?, en todos lados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, recuperar esa parte de respeto internacional, ¿no? Porque México tenía realmente un nombre en las relaciones internacionales, ¿no? Se le consideraba un país neutral, ¿no? No un generador de conflictos, sino un país pacificador, ¿no? Donde aquí podían tratarse incluso los temas de se resolvieron algunas cuestiones de Colombia, ¿no? Se resolvieron algunas cuestiones de guerrilla internacional y todo. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. O sea, tenemos elementos de historia donde podemos alegar que México puede ser un país pacífico, progresista, que no requiere tanta violencia, y que pues falta que realmente la gente que ocupa ahorita las principales posiciones de poder recurra o se asesore de gente realmente con otros criterios no populistas, pero sí de más
de más trato político, porque por eso la política siempre es, en la parte internacional, los conflictos se resuelven negociando, los conflictos se resuelven haciendo contrapropuestas, ¿no? Algunas ventajas, algunas desventajas, pero no siempre con conflictos bélicos, ¿no? La confrontación no lleva a nada. Estamos a unos minutos de irnos, Max, y esta vez, normalmente pregunto en tus propias palabras quién eres, pero tú eres de casa. Yo te voy a preguntar, en tus propias palabras, ¿cuáles son las acciones que veremos en el 2025 que te llaman la atención o que consideras que se vayan a dar? Pues yo esperaría realmente un cambio, pero no en lo que se conoce como inteligencia o información de inteligencia, sino realmente una inteligencia política que realmente se sienten, realmente hacer un análisis a muy corto plazo de desinflar esos grandes problemas, porque ya crecer más en la parte, sobre todo a mí en lo que por los temas que me ha tocado ver, la parte de la inseguridad pública nos está llevando realmente, ha habido más muertos tal vez que en la revolución. Es correcto. ¿No? Y entonces prácticamente ya no podemos estar tolerando este tipo de circunstancias. Realmente, la administración pasada se ganó la confianza popular a través del crecimiento de muchos beneficios sociales, pero eso no conlleva a tener que soportar el interés bélico de los carteles. Yo creo que eso es lo primero que teníamos que hacer a muy corto plazo, pero realmente atendiendo el problema. Y en esa circunstancia, si a eso le damos una prioridad, vamos a pacificar por lo menos a 8 o 9 estados en conflicto, que realmente es lo que tiene azorados a nuestros compatriotas. Hay estados, por ejemplo, en Oaxaca o Chiapas y todo, que incluso están prefiriendo emigrar a otros territorios con ánimo de no sufrir la violencia, y estamos perdiendo también a muchos connacionales en ese sentido. Entonces, yo realmente pensaría que no por desayunar en la mañana y creer que porque estar desayunando y están atendiendo un problema están solucionando las cosas. Yo creo que primero, antes que desayunar, que desayunen, pero que luego se pongan a trabajar. Que no hagan de esos desayunos una cuestión de, porque ya nos reunimos, ya estamos trabajando, ¿no? O sea, preferiría que no desayunaran y que se pusieran a trabajar para que le den resultados, por lo menos que se pongan de meta en el primer año y medio, ya tener por lo menos atendido el 70% de la problemática tal, para que entonces sí tengan todos sus programas de desarrollo social o empresarial que puedan hacer que se consumen, ¿no? Los 100 días son sumamente determinantes en un periodo presidencial. Nos volveremos a ver a los 100 días del periodo de Trump para que podamos platicar qué es lo que está sucediendo. Por mí encantado. Y ojalá y realmente podamos haber tomado realmente las mejores decisiones en ese sentido, porque hay que esperar eso. O sea, el señor todavía no toma posesión y ya nos invadió en esos primeros 100 días con su retórica, ¿no? Con sus declaraciones no oficiales, pero ha como impactado las relaciones México-Estados Unidos. Y el periodismo en materia de seguridad, te pregunto, vemos a una Anabel Hernández con grandes esfuerzos en su Buscaglia, en su momento, etcétera. ¿Qué tanto crees que importe el periodismo para efectos de la ciudadanía? Bueno, el periodismo ha sufrido los embates de la inseguridad, ¿no? Creo que ha sido considerado uno de los países más riesgosos para poderlo ejercer, pero tampoco podemos hacer de esto una mofa, ¿no?
una mofa de estar calentando, es como el que está en el AFRE, en nuevamente. el AFRE, ¿no? O sea, lo que están diciendo no es nada nuevo, pero todo el tiempo lo están, repite y repite y repite, y esa no es la forma. Lo que realmente deberían hacer es dar soluciones, ¿no? Realmente, si saben cuál es el problema, pues también generar. La crítica no es nada más hacer visible la falta, sino también dar posibilidades u opciones de poder corregir, ¿no? Eso es lo que haría pues alguien también, porque si tú beneficias con tu opinión la parte de tu entorno, pues yo creo que haces algo, cooperas de alguna manera. Pero si todo el tiempo nomás estás exhibiendo lo malo y estás comercializando con él, pues también te vuelves un generador de violencia, ¿no? Pues y otras gentes que también están aquí, en lugar de respetar la cofradía o la amistad, no cofradía, porque cofradía también implica cierta confabulación. Pero si México les está dando una especie de protección porque estas gentes en su país fueron amenazadas y estuvieron participando como jueces sin rostro y este tipo de situaciones, y sin embargo aquí llegan y en lugar de dar soluciones se convierten en parte del problema, ¿no? Entonces yo creo que también había que respetar la casa de quien te está abriendo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Max, muchísimas gracias. Lo mejor para este 2025. Nos vemos a los 100 días de Trump para platicar de este tema. Te agradezco la invitación y un saludo y felicidades a tu auditorio para este nuevo año. Pues muchas gracias a ustedes. Esperamos haberles dado un poquito de elementos y sobre todo sigamos haciendo lo que mejor hacemos, trabajar a favor de México. Gracias. Gracias a ustedes.